Buenos días, Dios nos bendiga. En esta mañana que nos encontramos reunidos a través de este medio digital de la Iglesia Nuevo Amanecer en Cristo, pedimos a Dios Todopoderoso que sea Él guiándonos y enseñándonos lo que Él tiene en su corazón guardado para nosotros. Vamos a leer primero de Juan, capítulo 4, versículo 7. Nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nos está diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿sí? Que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Creemos por la fe que nosotros hemos nacido nuevamente, que ya somos hombres nuevos, que ya a través de ese sacrificio que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros en una sola vez, allá en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, por esa salvación que nos ha regalado, tenemos la salvación, ya somos nuevos, pero ¿qué hay de ese conocimiento? ¿Qué hay de ese conocer de Dios todos los días de nuestras vidas? Dios nos dice que le conozcamos para poderlo amar. ¿Cómo podemos amar a una persona natural si no estamos relacionándonos con ella? Si nos apartamos, ¿cómo podemos decirle que la amamos si ni siquiera nos comunicamos con esa persona? Dios nos pide que nos comuniquemos con Él. Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios Todopoderoso, el dueño de nuestras vidas, y por Él podemos dar amor a otros. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga nuestros hogares, nuestras familias, que Dios bendiga a toda la humanidad, que Dios bendiga a su pueblo y nos guarde y cuidemos esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado por nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrándonos a cada uno en nuestros hogares, a cada uno de los miembros de nuestras familias, a cada uno de nosotros en esta mañana, para que podamos aprender más de ti, para que podamos conocerte un poco más en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en acción de gracias. Bendice, Señor, al instrumento, a esa vasija, Señor, que se ha dispuesto para honrarte a ti y para transmitir el mensaje que tú le has dado para nosotros. Gracias, bendito Dios, gracias por tu amor y tu gran misericordia. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú harás en esta mañana y por lo que tú vas a compartirnos, por lo que tú nos
vas a regalar, nos vas a dar para que nosotros podamos ser ministrados. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante? Hemos tenido una época en la cual el hombre se ha percibido, se ha percatado de la fragilidad que hay en la vida humana, de la importancia que hay cuando dependemos de Dios, de esa parte que ha llevado a que aún ateos y personas que supuestamente no creen en Dios, personas que aparentemente no están disfrutando del Dios Todopoderoso, que aún esas personas hayan tenido que decir: Dios mío, ayúdame. Hoy vemos que son muchos los que están haciendo y buscando la ayuda de Dios, la presencia de Dios. Y nosotros, aquellos que algo conocemos de lo que es el Señor, entendemos que de Él vamos a recibir y vamos a tener continuamente una dependencia necesaria en aquellas cosas que Él ha marcado y ha enseñado a cada uno de nosotros. Miremos San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 38. San Juan capítulo 6, versículo 38. El que está hablando, el que interviene en este versículo, el que nos dice acerca de este versículo, nos lo habla, es justamente el Señor Jesucristo. Y mire lo que nos dice. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, esa persona de la Santísima Trinidad, nos dice primero que Él descendió del cielo. Nos ratifica que su lugar de estancia, su lugar de estadía es el cielo, pero que Él tomó la decisión de descender de ese cielo, pero no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Padre. Si Él, el Señor Jesús, decide venir a hacer la voluntad de Dios, yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué y para qué nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad? ¿Por qué razón nosotros no aceptamos la voluntad de Dios y hacemos y construimos sobre esa voluntad magnífica y perfecta? En esta semana compartíamos algo a través de las redes y compartíamos acerca de ese amor, ¿te puedes dar un poquito más la vuelta? Para verlo desde acá. De ese mover espiritual que se da en las personas y que esas personas empiezan a tomar un entendimiento
empiezan a tomar un conocimiento, empiezan a obrar y a actuar en un determinado momento de sus vidas, de forma tal que sus mentes lúcidas, sus mentes y los testimonios que vimos esta semana son de dos ilustres mentes que al final de sus días entienden que aquello que ellos habían tomado y habían defendido como una postura deja de serlo. Y viene de su parte un reconocimiento hacia la obra de Dios y hacia lo que Dios hace en los seres humanos. Vimos y compartimos en redes sociales una carta de Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano ya en sus últimos tiempos. Tomó la decisión de escribir para reconocer que todo lo que había pasado en su vida no era un azar, que todo lo que había pasado en su vida no era si acaso tal cosa o si acaso tal otra. No. Todo lo que había ocurrido, todo lo que había pasado en su vida, era algo que el Señor había diseñado para que fuese su voluntad con la vida de Gabriel García Márquez. Vimos también un testimonio en donde Facundo Cabral, quien durante muchos años tuvo una postura agnóstica, una postura en la cual su distanciamiento con aquello espiritual, digamos de carácter o de color tendiente a hablar o a ser parte de un mensaje religioso, era algo de freno. Yo recuerdo en una época cuando yo estaba bastante joven, cuando la barba todavía era negra, que tuvimos el tiempo para disfrutar con él de 3 días de bohemia, y pudimos conocer su posición y cómo él hablaba con respecto al pueblo judío, a su tradición y a una serie de cosas. Pero ver el testimonio de Facundo Cabral, ya cuando él tiene lo mismo que yo, la barba en blanco, es algo que le impacta a uno, porque él está reconociendo en todo momento que es la voluntad de Dios la que se cumple. Tanto así que él termina hablando y diciendo que en un determinado momento él decidió darle una sorpresa, un regalo a su mamá. Y cuando él llegó para decirle, voy a quedarme a vivir aquí un año para estar contigo, llegó a las 8 de la mañana y su mamá había muerto, faltando 10 minutos para las 8. Eso nos enseña que una cosa es nuestra voluntad, una cosa es lo que nosotros queremos, lo que nosotros pretendemos que se debe hacer, pero otra cosa diferente es la voluntad de Dios. Si el Señor Jesucristo vino a cumplir y a hacer, a actuar de acuerdo a esos consejos valiosos que Dios nos da y que Dios ha dado a mentes que han trascendido, indudablemente la de Jesús, la primera, podemos entender el valor de la palabra de Dios y el valor de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No sujetándonos a esa voluntad, sino haciendo nuestra propia voluntad. Vayamos por favor a San Juan capítulo 4, versículo 34. San Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Bien, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El alimento
específico y espiritual para nuestras vidas no es hacer las cosas en mi libre albedrío. El alimento especial es hacer las cosas en la voluntad de Dios. Vamos a ver que el hombre se ha metido en la adversidad, que el hombre se ha encontrado con una serie de problemas porque o no conocemos la voluntad de Dios, o aún conociendo la voluntad de Dios, no la hacemos. Miren, nuestro alimento espiritual está aquí, consignado. El Señor dejó esta bendita palabra en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es mi voluntad para las personas que me siguen, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para todas las personas a las que yo, de alguna manera, quiero dejarles algo. En el caso del Señor, no solamente nos dejó la vida, no solamente nos dio a su Hijo, no solamente nos ha dado dones y talentos, sino que para que administremos todo, tenemos esta bendita palabra. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, 66 libros que componen la palabra Biblia. Biblos, Biblia, no es otra cosa que libro de los libros. Eso es lo que significa su nombre. En los 2 testamentos, el Señor nos da una cantidad de consejos, nos habla de una cantidad de cosas que no son más que su perfecta voluntad, para que nosotros nos movamos, para que nosotros actuemos en él. Mire, en estos pocos días de cuarentena, y cuarentena forzosa, una parte de los seres humanos hemos visto cómo hasta los animalitos han salido. Animalitos que han salido sorprendidos por la situación que se está dando. Hemos visto delfines en Cartagena asomándose a las playas para ver qué sucede. Hemos visto que en los canales de Venecia han aparecido también para mirar, sorprendidos tal vez, no sé, por el silencio o por el cambio que se ha manifestado en la naturaleza, porque el mismo hombre en un determinado momento se ha dejado de ser ese depredador peor que el tiranosaurio. El hombre ha acabado y ha devastado el planeta. Otros animalitos que vimos en un video en estos días, en la cadera una familia de osos anteojeros. La naturaleza ha cobrado fuerza, la naturaleza ha cobrado perdón, la naturaleza que el hombre tenía convertida en un desierto sobre la faz de la tierra, hoy en día está reviviendo y está tomando nuevamente fuerza. Somos nosotros los que no queremos hacer la voluntad de Dios. Allá en el Génesis, Dios nos dejó unos mandatos específicos. Y una de las cosas que Él quería era que nosotros fuésemos administradores de aquello que Él nos daba. Y no hemos sido esos buenos administradores. Él nos está transmitiendo un mensaje. El planeta
no es para acabarlo. El planeta no es tuyo. Dios lo creó por medio de su Hijo y para su Hijo. Tengamos en cuenta esto porque somos nosotros los que hemos obrado y hemos actuado de mala manera. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. El título dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, mire de qué nos está hablando. El Señor nos está hablando de que en una época Él estuvo transmitiendo y compartiendo su mensaje a través de los profetas, pero que el hombre no entendió o no quiso aceptar lo que Dios estaba diciendo por medio de los profetas, y entonces toma la decisión de enviar a su Hijo. Si a usted y a mí nos cuesta trabajo enviar a un hijo nuestro a vivir y a trabajar a otra ciudad, cuando nosotros debemos entender que el hijo debe salir del nido, pero nos cuesta trabajo. Es para nosotros un motivo de tristeza, es para nosotros un motivo de dolor. Imagine lo que era para Dios el hecho de enviar a su único hijo, al unigénito, para que Él viniera acá a hacer ¿qué cosa? A entregar su vida por nosotros. Que viniera a hacer eso, pero que antes de entregar su vida por nosotros, fuese Él que nos hablara, fuese Él quien nos enseñara de tres formas. Primera forma en que el Señor Jesús nos enseñó fue por medio de las palabras, fue compartiendo, fue diciéndonos a cada uno de nosotros o al conjunto de las personas qué era lo que debíamos hacer. A Él le oímos decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A Él le oímos y le escuchamos cuando nos dice a través de voz audible: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A Él le oímos decir muchas cosas que son la voluntad del Padre y que Él la estaba transmitiendo en voz audible. Pero también tenemos que mirar que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos transmitió un mensaje y nos habló a través de su testimonio. Porque Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero su actitud, su manera de obrar fue mansa y fue humilde. Es importante que entendamos que una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos. Y que en muchas oportunidades estamos haciendo que decimos alguna cosa, pero nuestras necesidades primarias
hacen que nos apartemos y actuemos de una manera totalmente diferente. Dios intervino la humanidad en esta época y la intervino para hacer una serie de acciones que ya algunas de ellas las hemos visto. Hablábamos de los animales y el resurgir y el reverdecer de la naturaleza. Esa es una forma en que Dios está interviniendo para enseñarnos, para que nosotros veamos que somos unos depredadores, que estamos acabando con aquello que Él nos dio en vez de administrarlo de la manera correcta. Pero también a través de esto que estamos viendo, a través de las enseñanzas que vamos y estamos recibiendo, vamos a entender que nosotros, los seres humanos, al hacer nuestra voluntad, estamos chocando directamente con la voluntad de Dios. Y estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Miren, esto que voy a decir no se trata de emitir un juicio. Esto que voy a decir no es para que usted piense que yo estoy tomando una posición de juicio frente a algunas actividades y algunas de las denominaciones y de las iglesias que actúan de una determinada manera. Hoy en día vamos y hacemos campañas evangelísticas y recogemos una serie de personas a las cuales les compartimos los 4 principios espirituales y le decimos: usted es cristiano, que empiece a asistir a X, a Y, a Z iglesia. Y entonces viene la invitación: hermanito, mire, lo esperamos el día jueves a las 7 de la noche, porque a esa hora es el culto de sanidades y milagros. ¿Será que la agenda de Dios es la misma del pastor? ¿Será que Dios está limitado para hacer sanidades y milagros en la vida de las personas únicamente los jueves de 7 a 9 de la noche? Dios es libre de hacer las cosas de muchas maneras. Es creativo. Dios hace y realiza sin estar supeditado a nuestra propia agenda. Pero nosotros colocamos horas, colocamos casillas a la obra de Dios. La persona va a la iglesia y encuentra que se le está hablando, se le está predicando sobre algo que ha hecho mucho daño, que es la prosperidad. La persona entra, oye, escucha que puede ser una persona adinerada, que su bolsillo va a estar lleno. Y resulta que 3, 4, 5, 6 meses después sigue en la misma situación. Pero él sí está siendo cumplido. Y entonces esa persona se decepciona, esa persona vuelve al mundo y se aparta de Dios, porque ella no va a ser responsable de la iglesia. Ella va a ser responsable, es a Dios, va a ser responsable al Señor Jesús y al Evangelio por aquellas cosas que le han dicho y que son humanidad metida dentro de la iglesia. ¿Qué nos enseña eso? Acompáñenme al Éxodo, capítulo 7, versículos 17 al 19. 7, 17 al 19. Sí. Por favor. Capítulo 7, versículos 17 al 19. Así ha dicho Jehová:
En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Miren que hasta en los vasos de madera, hasta en los vasos de piedra, habría sangre. Pero miren cómo empieza a hablarnos el Señor. Dice que Él, esto le conoceremos a Él. Y conoceremos que Él es Jehová. ¿Sí? Y dice Moisés: yo golpearé con mi vara, la vara que tengo en la mano, el agua que está en el río. Y ese agua se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. O sea, la pesca se va a acabar. ¿Usted qué cree que pasa sobre las cosechas de Egipto cuando el río Nilo era el río que alimentaba todas esas cosechas? El pueblo de Egipto tenía una tradición. El pueblo de Egipto, cuando venía la época de invierno y el río se llenaba de agua y se desbordaba, el pueblo egipcio sacaba las semillas y las arrojaba al río. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el verano y el agua empezaba a descender, esas semillas quedaban en diferentes sitios a orillas del río y seguían siendo regadas por el río, pero fructificaban. Y aún la siembra era algo sencillo para el pueblo egipcio. Pero ¿usted cree que los egipcios estarían dispuestos a lanzar las semillas a un río de sangre? Entonces, la agricultura también bajó su ritmo. O sea, ¿en dónde afectó esa primera plaga mayormente a ese pueblo? Liliana me dice: en la comida. Sí, pero ¿sabes dónde fue que más le afectó? En la economía. ¿Qué es uno de los renglones que más afectados va a salir de toda esta situación? La economía. Porque gracias a Dios en países como el nuestro tenemos comida, pero hay países en donde no hay despensa, en donde la despensa somos nosotros y allá va a escasear. Y esa gente va a tener que pagar mucho, así como nosotros lo estamos viendo. Antes de que empezara la pandemia, una libra de arroz valía 1,400. Hoy una libra de arroz está costando 1,900, 2,000 pesos. Aquí. Entonces, mire cómo esto va a afectar la economía. Habrá unos que van a recibir más plata y habrá otros que no. Entonces, ¿qué de la prosperidad? ¿A dónde nos va a llevar el famoso mensaje de la prosperidad? ¿A que los pobres sean más pobres? Y a que aún los ricos, los que han recibido el beneficio de la prosperidad, tengan que entregar. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos una iglesia que va a donde Faraón a pedir ayuda, pero no hace la misericordia de sacar de su bolsillo para ayudar al necesitado. En esta semana veía otro mensaje, y era un mensaje de un hombre que decía simple y llanamente en 2, 3 renglones: ¿dónde están
esos milagreros y sanadores que tanto prometen sanar a la gente. Y hoy, cuando hay enfermedad, están escondidos. Hoy, cuando hay enfermedad, están en su casa cuidándose. ¿Dónde están los cultos de sanidades y milagros? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y eso no está bien. Ahora, usted me va a decir, no, pastor, usted está predicando es para tus pastores. Usted lo está enseñando para la iglesia el nuevo amanecer en Cristo. Yo quiero decirle algo. Bueno, no se lo voy a decir yo. El Señor es el que se lo va a decir. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hacer otra recomendación a las iglesias. Vayamos a San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. San Mateo 28, capítulo 19, versículos 19 y 20. Perdón, San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ese resumen tan hermoso, eso es lo que debemos hacer. Ir y hacer discípulos. Y eso es algo para todas, absolutamente todas las iglesias, las denominaciones, las confraternidades, como quiera usted que se llame. Ir y hacer discípulos. No dice vaya y écheles el barniz de los 4 principios espirituales y después de eso tráiganos a la iglesia para que empiecen a hablar, para que empiecen a escuchar un evangelio de esto, un evangelio de lo otro, centrado en los énfasis, pero no centrados en qué. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Claro, el bautismo en agua es algo necesario, pero también es el bautismo del Espíritu Santo, y eso no se recibe y no se conoce si la persona no ha creado en su corazón la convicción de hacerlo. Yo conozco personas que llevan bastante tiempo en el Evangelio y no han querido bautizarse, porque dicen, no, yo fui bautizado cuando niño. Y han pensado que el bautismo del Señor es el bautismo en agua, es como cambiarse el nombre, como hacer algo diferente. No, no es eso. Es recibir esa limpieza que el Espíritu Santo empieza a hacer en su vida y recibir ese fuego del Espíritu Santo para empezar a cambiar todas las cosas erróneas que hay en nosotros. Y dice después, enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a tener unos hijos firmes para Dios si no les enseñamos quién es el Padre y cuál es su carácter. Si una persona aprende de Dios como ha aprendido en la tradicional, ¿sí?, que Dios es un Dios de castigo en el Antiguo Testamento y Dios es un Dios de amor en el Nuevo Testamento.
o aprende de Dios, porque llega a la iglesia y se entusiasma porque en la iglesia le hablan al oído y le dan profecía. Eso no es algo que haga obra y que convierta a las personas en discípulos. Las personas tienen que aprender a conocer a Dios, tienen que aprender que Dios es eterno, tienen que aprender que Dios es creador, tienen que aprender que Dios es santo, tienen que aprender que Dios es amor, y cada una de esas cosas tiene parte en nosotros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, con el carácter de Dios para hacer las cosas que hace Dios. Él lo dice muy claro: sed santos como yo soy santo. Él nos está hablando de que nosotros debemos ser no solamente oidores de la palabra, no solamente esos que sienten cosquillita, sino aquellos que hacen aquella cosa que les han mandado. Pero aún más, es que no es solamente oír y hacer, sino ser, cambiar interiormente, que yo sea persona que tiene un carácter como el carácter de Dios, porque fui creado a su imagen. El Señor no dice: sed santos y fingid ser santos, sino sed santos como yo soy santo. Entonces, el Padre, el Hijo, 4 evangelios, y luego el libro de los Hechos, y luego la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los corintios, 2 cartas, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a los tesalonicenses, en fin, una serie de cartas que explican y muestran al Hijo, lo revelan a Jesús y revelan la obra restauradora de Jesús y anuncian a la gloria de Dios, que es Cristo, Jesucristo. La gracia de Dios que nos permite acercarnos a Él y restaurar nuestra relación, y la gloria de Dios, que no es nada más que el novio que va a recibir un día a la novia que es su iglesia. Esa es parte de la voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros debemos conocer. Y dice que les enseñemos todas las cosas que Él ha mandado. ¿Qué es eso? La voluntad de Dios. Eso es lo que quiere que se les enseñe para que las personas sean realmente discípulos. Y el Señor Jesucristo vino, el Señor Jesús vino y estuvo aquí, y Él decía: sígueme. Y el discípulo dejaba sus barcas, dejaba todo y se iba tras de él. El cobrador de impuestos estaba sentado recibiendo el billete, y el Señor le decía: sígueme. Dejaba y se iba detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, con su ejemplo, con su testimonio, mostraba quién era, y era un honor andar con Él. Hoy en día, muchos andan tremenda camioneta con guardaespaldas y no se pueden ni acercar las personas a ellos. Ahora, para mostrarles que yo no le estoy predicando a otros pastores, les voy a decir algo. Vamos a leer 3 apartes de la Biblia. El primero que vamos a leer está allá, en el Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y allí está hablándole al pueblo escogido, al pueblo de Israel primeramente. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi voluntad es que ustedes sean reino de sacerdotes y gente santa. Hermano, tú eres un sacerdote. Pero como no me quiero quedar allí, vayamos por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la... Primera de Pedro 2, 9. Sí, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres linaje escogido. Eres alguien especial al que Dios escogió para ser parte de la realeza y para ser sacerdocio, para ser sacerdote, pero para que la nación, tu nación, sea una nación santa, sea un pueblo que Dios adquirió porque Él pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y para que nosotros proclamemos las virtudes de ese que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí vemos que también debemos enseñar a Jesús, que también Jesús es parte importante del conocimiento que debemos tener. Está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo. Y nosotros debemos aprender a conocer cada una de esas personas de la Trinidad para poder ser ese real sacerdocio. Pero le invito a que vayamos a Apocalipsis 1, versículo 6. Mire que hemos recorrido desde Éxodo, segundo libro de la Biblia, y ahora estamos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 1:6. Sí. Por favor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos hizo el Señor Jesús, nos dio todas las herramientas para que nosotros fuésemos reyes y sacerdotes. Ay, sí, aleluya. Aleluya, sí. Eso es lo que decimos. Ay, sí. ¿Y dónde está la responsabilidad? ¿Me entiende que yo no estoy predicando para otros pastores? Yo estoy predicando para usted porque usted es el sacerdote de su hogar. Porque su hogar es su responsabilidad. No solamente el varón es el rey del hogar. Claro, tenemos derecho a ser reyes en la medida en que nosotros levantemos un hogar sano para Dios. Cuando nosotros levantemos un lugar sano para Dios, un lugar que adore y que respete a Dios y haga la voluntad de Dios, entonces Dios dirá, entre todos los talentos y los dones que yo te he dado, ahora te voy a dar ese reinado dentro de tu hogar. Y vas a sentirte exaltado por tus hijos y vas a sentir que tu esposa y todos ellos quieren mostrarte a ti cuánto te aman y cuánto te honran. Pero pretendemos honra a los gritos. No, es así como nosotros vamos a obtener ese real sacerdocio. Y parte de la voluntad de Dios es ese. Total, también nosotros tenemos responsabilidad de ir y predicar, de ir y compartir el Evangelio a otros y acercarlos.
al Señor. Pero es mucha más la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro hogar, que es el primer sitio en donde nosotros somos sacerdotes y donde nosotros podemos reinar en la medida en que nosotros nos ganemos el honor de reinar. Son 3 lecturas donde Dios nos habla de Él. Y no se está refiriendo a pastores, no se está refiriendo a sacerdotes, se está refiriendo al pueblo. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Cuídate, cuida la voluntad de Dios para no equivocarte y poner en aprietos a tu pequeño rebaño. Es el momento en que Dios nos está mostrando a través de su intervención que no solo la naturaleza está protegida, que no solo está haciendo esto para que la naturaleza recobre fuerzas, sino porque también quiere enseñarnos a nosotros en nuestra primera iglesia, por decirlo de alguna manera, que es nuestro hogar, y nuestra responsabilidad también con la iglesia a la que nosotros asistimos, porque no en todas las iglesias se predica énfasis. Hay iglesias en donde a las personas, cuando llegan, se les trabaja sanidad interior. A las parejas se les ayuda para que restauren la relación que hay entre ellas perdidas. Nosotros somos una de esas iglesias. Nuevo Amanecer en Cristo ha trabajado esas áreas, el área de sanidad espiritual, sanidad interior, pues, el área de pareja y la consejería para lograr que las personas se acerquen más al Señor. Pero también hemos hecho la voluntad de Dios y hemos dejado que Él manifieste su pensamiento. Y cada año el Señor nos ha enseñado quién es el Padre y el carácter del Padre, quién es el Hijo y cómo obraba el testimonio del Hijo, quién es el Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Yo recuerdo que cuando recién empezábamos había una canción que cantábamos muchísimo. Hoy ya no la cantamos tanto. El Espíritu de Dios está en este lugar. Hoy ya no la cantamos tanto porque ya sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. El año pasado, una canción que tuvo mucha fuerza fue la del cielo. Mi Padre está aquí. Mi Padre está aquí. Mi Dios está aquí. ¿Por qué? Porque también queremos que se entienda que el mensaje del Señor Jesucristo, cuando dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y eso nos enseñó a nosotros. Es que si el reino de los cielos se acercó, yo tengo que empezar a vivir bajo los principios del reino, bajo las normas del reino, y no puedo seguir viviendo bajo mis propias normas y bajo mi propia responsabilidad. Nosotros hemos tratado de fortalecer y de enseñar a las personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enfatizando en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ustedes me han oído hablar a mí de la entrega hasta la última gota de sangre y cómo salió agua del Señor después de que Él murió. Hemos hablado acerca de la resurrección y esta es una semana en donde recordar esa clase de cosas es importantísimo. El hecho de que estemos en pandemia, de que estemos limitados de salir y de actuar, no quiere decir que por eso nosotros descuidemos esa parte importantísima en nuestra vida, que es entender el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para unir los dos puentes, la gracia de Dios con la gloria de Dios. Jesús con Cristo, en la persona del Señor Jesucristo. 2 Testamentos, 66 libros,
donde conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos falta? Pero mucho es lo que nos falta. Sin embargo, tenemos una responsabilidad y lo único que pretendemos hacer es la tarea. Dios nos bendiga hoy y durante esta semana a todos y a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te suplico que seas tú obrando, que seas tú actuando en la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú actuando en la vida de cada persona que pueda haber estado con nosotros hoy durante esta enseñanza, pero que también tenga la oportunidad de entrar y de aprender de ella en el YouTube. Hoy se ha cambiado muchísimo con toda esta situación, de manera la oportunidad que tenemos de llevar el Evangelio. Señor, en nombre de Jesús te damos las gracias por las oportunidades que nos das de hacer las cosas de una manera diferente, de que hagamos más fuerte la iglesia virtual, pero que no nos olvidemos, Señor, de que tú tienes casa en medio de nosotros, y que habrá un momento en el cual se levante todas estas restricciones que hay y podamos volvernos a reunir en coinonía como hermanos, darnos un abrazo y decirnos: Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Señor, por este tiempo, porque en él nos estás enseñando cosas que son muy importantes para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como tus hijos. Pero además de enseñarnos, nos estás dando el tiempo y la oportunidad de reflexionar en ellas. Dios les bendiga a cada uno y durante esta semana seguiremos, Señor, en todas y cada una de las actividades que tú nos mandes, que tú nos ordenes. Estamos abiertos a tu voluntad y dispuestos para recibir de ti la instrucción acerca de qué son las cosas y cuáles son las formas en que debemos hacerlo. Le damos las gracias en el nombre del Padre, en el testimonio del Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.